motiva a enseñar es la otra cara de la enseñanza, que es el aprendizaje. Me parece que no se puede mirar un solo lado de la moneda. Entonces, ese ida y vuelta, ese aprender con el otro, siempre lo tuve. Lo tuve desde chiquita, tratando de explicar alguna cosa, de grande. Siempre me parece que es algo innato que uno tiene y lo tiene que mejorar, lo tiene que pulir. Pero parte de algo que nosotros creo que todos tenemos los docentes. Si pensando en ese proceso, pensando en el otro, creo, un alumno no viene a la facultad a ser enseñado, en realidad viene a aprender. Entonces, a mí me gusta enseñar, me motiva a enseñar, pero no tiene sentido sin el otro, sin el que quiere aprender y no ser enseñado. Y esa es una postura que nosotros tenemos que aprender los docentes, porque venimos de una enseñanza clásica donde el alumno adquiere un conocimiento que el otro tiene y se lo transmite, pero no lo produce. Entonces, esa instancia, ese saber comunicarse con el otro desde lo cercano, como dice Pietro Castillo, me parece que es el desafío de todos los docentes de nuestra casa. Generación milenio, generación Peter Pan, la veo hiperestimulada. Ahora, me parece que los tenemos que acompañar, o es un proceso que van a hacer ellos solos, no lo sé, para que puedan hacer un orden de prioridades de esos estímulos. En este momento tenemos, por ejemplo, alumnos en el aula que tienen su celular. Ahora, en el celular le está pasando muchas cosas que les interesan mucho. Por ejemplo, clavarle un visto y no contestar, que tiene toda una simbología. O, de golpe, fulanito empezó a grabar en vivo y estamos en clase. ¿Cómo poder compaginar esto que le está pasando, que lo motiva, que le surge un montón de cosas, en ese espacio de aprendizaje? Me parece que esos estímulos son buenos, tienen un dominio de lo digital fantástico, pueden solucionar incluso a sus compañeros un montón de situaciones. No tenemos que tener cuidado además porque no todos tienen la misma tecnología y nuestra universidad es pública y gratuita, pero ¿cómo poder compaginar eso que les está pasando y poder darle un orden de mérito? A mí me parece que cuando nos encontramos con estas situaciones tenemos que tratar de llegar de alguna manera. Les cuento algunas cositas. Por ejemplo, una vez estábamos dando clase, noto en la clase que le prestaba mucha atención a los teléfonos y yo el mío lo tengo guardado. Entonces lo saqué y lo puse en alto y le pongo el sonido fuerte del Candy Crush. Y todos se quedaron como sorprendidos. Y digo, yo también puedo entonces. Y ahí todo se acomodó y seguimos la clase de nuevo. Yo comprendo que ocurran esas situaciones. Es una generación que el esfuerzo no es lo mismo que el resultado. Entonces, el querer llegar, ese camino, a veces los obstáculos, las piedras, es como que los frustran por ahí más rápido. Y ese camino, el camino del aprendizaje no puede ser un camino de frustración. A lo mejor a nosotros nos decían, bueno, que sufra, que aprende. No es la idea. Entonces, esas pequeñas frustraciones las tenemos que ir acompañando. Es una generación que en ese aspecto, el acompañar, no sé si es acompañar, estar atentos a esas circunstancias para poder vivirlas, aunque no somos de esa generación. Lo que pasa es que compartimos el espacio áulico con esa generación. Ese es el compromiso. La propuesta que yo tengo es
es un tema que vengo pensando desde hace bastante tiempo, porque incluso lo escribí como trabajo final cuando terminé la carrera docente, que es la producción de conocimiento científico dentro del ámbito universitario. El trabajo se llamaba El discurso pedagógico de la universidad, cercano o lejano, personalizado. Y a lo que apunto en ese trabajo, que es lo que trato de practicar en el aula y que muchas veces sale muy bien, es la producción de conocimiento científico en el aula. ¿Cómo podemos lograrlo, por ejemplo? Tomar un tema que no sabemos ninguno. No lo saben los alumnos, no lo sé yo, no lo saben los ayudantes, no lo saben los adjuntos. ¿Cómo lo plasmamos? Aportamos a la clase siguiente. Pueden encontrar, esta generación del milenio puede encontrar cosas muy interesantes además, y por ejemplo podría ser el tema determinada institución en España, determinada institución en América Latina. Cuando lo empezamos a trabajar, el aporte es novedoso de cada uno. Todo el que aporta, el otro lo escucha porque no lo tienes ese dato, y otro le suma. Y el docente, que en ese espacio no es docente, en ese espacio es compartir, el transmitir el aporte, llega un momento en el que lo que se produce es en común. Fue en un espacio áulico, pero se generó a partir de un aporte de todos, un aporte común. Y después vemos en la facultad tiene vías como para que esto sea posible de divulgar. Y muchas veces sale algo muy interesante. ¿Cómo me imagino la enseñanza dentro de 20 años? Me cuesta mucho imaginarla sin mí, pero en realidad dentro de 20 años yo voy a estar descansando y hay docentes que van a estar con esta tremenda cruzada. Un ejercicio que puedo hacer para pensar esa enseñanza dentro de 20 años es pensar la enseñanza hace 20, traerla para acá y proyectarla 20 más. Veo cosas muy positivas. En el transcurso de estos 20 años, el profesor dejó el estrado, la comunicación es directa con el alumno interactúa, no tiene que ser un ser que escucha y repite, y eso me parece fantástico. Esto tal vez se proyecte en 20 años en una situación parecida, pero con otros recursos, con otras edades. No sé cómo se va a llamar la generación dentro de 20 años, porque la generación milenio está ahora. Ellos van a querer seguir siendo milenio y le van a decir, no, vas a tener que cambiar, ya no sos más milenio. O vendrán los milenios que siguen. Estos alumnos, tal vez, como decíamos hace un ratito, ¿no? Esto de los estímulos que tienen, si lograron acomodarlos y pudieron más o menos tener un orden de prioridades, tal vez vayan cargando su mochila con conocimiento y tal vez puedan caminar con un conocimiento cada vez mayor. Si las dudas que les surgen ahora van creciendo, una de ellas es, por ejemplo, cuando estamos dando clases y hablamos de algún tema, una pregunta que se hacen que es, ¿y esto para qué me sirve? No sé para qué te sirve hoy. Hoy te sirve para conocer, hoy te sirve para saber, para sumar. Mañana, ¿cuánto vas a encontrar de esta situación que estamos estudiando a futuro como juez, como legislador, como abogado litigante, como docente? No lo sabemos. Nos preparamos porque en realidad estudiamos para ejercer una profesión. Esto es la instancia de preparación. Yo a veces le cuento a los chicos, cuando uno está estudiando familia y estudia ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Y qué pasa si el declarado fallecido aparece? Y yo me acuerdo que cuando estudiaba decía, ¿por qué estaré estudiando esto? ¿Cuándo va a ocurrir que aparezca y en el caso lo tenga yo? Y lo tuve 2 veces.
Entonces, no sabemos para qué nos preparamos. Yo tampoco sé para qué sé la tabla periódica, y la sé, porque tuve una formación integral y la hizo Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ahora, no lo sé, pero yo la tengo ese conocimiento. A eso es lo que yo me refiero cuando pienso en una educación a 20 años. ¿Cuánto van a querer llevar estas generaciones nuevas en su mochila para adelante? ¿Cuánto es el peso que tienen ganas de llevar? ¿Cuánto es lo que les molesta o no les molesta llevarlo? Y un docente que acompañe esa situación nueva, donde podamos pensar que la manera de transmitir el conocimiento para que el otro lo adquiera, para que el otro aprenda, para poder transmitírselo a su vez a otros, que eso sea un verdadero juego de interactuar. Cuando si nos quedamos en la pasividad, tal vez nos encuentre dormidos. No es la idea. Los docentes jamás vamos a pensar que eso tiene que ocurrir o que eso pueda ocurrir.